Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un video con Ashley contando un poco de mi experiencia en Australia, cómo fue los primeros días y cómo es hasta ahora. Así que nada, espero que lo disfruten, espero que podamos brindar un poco de información para que ustedes entiendan un poco lo que es Australia quiere hacer con ustedes, el tema de la ayuda. Así que nada, vamos a disfrutarlo y conocer un poco más. ¿Por qué decidiste venir a Australia? Bueno, primero quiero contar que cuando decidimos, estaba con un amigo, estaba en Europa, estábamos de Argentina, yo había viajado a Europa primero a hacerme la ciudadanía italiana. Estábamos con mi amigo en Ibiza haciendo la temporada, que íbamos a juntar un poco de plata y se había terminado la temporada. Entonces, cuando se terminó la temporada no sabíamos dónde ir y bueno, mi amigo decidió, que tenía un par de amigos que ya habían viajado, Emiliano, muchos lo conocen, Emiliano Favaro. Emi me dijo para venir a Australia, que era un país que se ganaba bien, se ganaba buena plata y que era fácil de conseguir la visa con el pasaporte italiano. Y entonces, bueno, decidimos venir para acá. Yo no conocía mucho, la verdad, no conocía nada. Sabía obviamente las playas de Australia, todo, pero no conocía mucho. Pero uno de mis objetivos era aprender inglés, que era muy importante para mí, y juntar plata que necesitaba para viajar. Entonces creo que esas dos cosas fueron las que me decidieron venir a Australia. Entonces, ¿cuándo llegaste a Australia? Con mi amigo llegamos a Australia, me acuerdo que fue el 25 de octubre yo llegué y él llegó el 22 de octubre porque vino antes. Llegamos el 25 de octubre a Sydney, llegamos porque habían amigos nuestros en común que estaban acá y bueno, por ahí ellos nos daban un poco más de información y nos ayudaban con el tema del trabajo, todo eso. Así que llegamos con la Work and Holiday que sacamos con Emi, los dos. Vinimos para Sydney y llegamos el 25 de octubre, que arrancaba el verano acá, que también era algo bueno para que queríamos hacer. ¿Con qué visa viniste aquí y cuánto tiempo te llevó la solicitud? Sí, con la visa que llegamos los dos fue con Work and Holiday, la 417 sacamos, que es con el pasaporte italiano, y fue aprobada en el día. Completar la solicitud nos llevó una hora y media, 2 horas, algo así, y fue aprobada al momento, por suerte. ¿Vos llegaste sin inglés? ¿Cuán difícil fue esto y cómo es ahora? Cuando llegamos, bueno, voy a hablar por mí ahora. Cuando llegué a Australia llegué sin inglés y fue muy difícil. Era uno de mis objetivos, venir a aprender inglés a Australia. Y fue difícil porque desde el momento uno necesitamos sacar una línea de teléfono, crear una cuenta de banco, hacer otros trámites que necesitábamos inglés. Y bueno, por suerte tuvimos amigos que nos ayudaron. La pasamos mal el tema del trabajo y todo eso. Ya te digo, por suerte no teníamos amigos que nos ayudaron. Y también el trabajo me ayudó mucho a mejorar mi inglés. Hoy en día ya puedo hablar un inglés fluido. Obviamente que me queda mucho por aprender y sigo aprendiendo día a día. Me desenvuelvo en un trabajo donde nadie habla español hoy en día, donde puedo prácticamente comunicarme en inglés todo el tiempo. Vivo con una familia que no habla español y me desenvuelvo muy bien. Entonces el objetivo se cumplió, aprendiendo todos los días, poniéndola mejor y dedicándole tiempo, se dio. Así que estoy muy contento por eso, porque era un paso que quería dar y que hoy en día, si bien sigo aprendiendo, estoy contento por haber logrado. Bien, hablamos de dinero. ¿Cuándo llegó?
por primera vez a Australia, ¿cómo se financió? Bueno, cuando llegamos por primera vez a Australia, con mi amigo no teníamos mucho dinero, teníamos algo de 2.000 euros cada uno, sí, no era tanta plata. No era tanta plata porque Australia es un país caro. Caro para venir de turista o mientras no estás trabajando, es un país caro. Nosotros llegamos a Bondi, que es una ciudad también que es bastante costosa, y con mi amigo habíamos encontrado una habitación compartida cerca de la playa que costaba $250 al mes. Perdón, por semana. Costaba $250 por semana. Es bastante caro. $250 australianos. Más que también, como ya habíamos llegado al país, queríamos disfrutar y conocer un poco las playas de Bondi, los bares de Bondi, ir a comer afuera, que queríamos conocer. Obviamente cuando uno está de vacaciones son cosas que uno quiere hacer, y sabíamos que íbamos a empezar a trabajar en cualquier momento, entonces queríamos disfrutar ese tiempo que teníamos libre. Con lo que estábamos gastando en la semana de alquileres y íbamos a comer afuera y comprar comida también en la semana y todo, la plata se estaba yendo muy rápido. Australia, como dije, no es un país barato para venir de vacaciones, pero cuando uno trabaja vive muy bien. Entonces la plata se estaba yendo rápido y yo no conseguía trabajo. Por suerte un amigo me ayudó y me consiguió trabajo en una botellería después de 1 mes y medio trabajando. Una botellería es donde se vende alcohol. Me consiguió trabajo ahí donde empecé a ganar 900 australianos por semana. Entonces pude recuperar plata y devolverle aquello que me habían prestado, porque sí, la pasé bastante mal, fue bastante estresante en ese tiempo y nada, por suerte, gracias a Dios, pude salir de esa situación que fue bastante estresante, la verdad. En ese tiempo fue duro no tener a alguien, no estar en casa y esas cosas, esa seguridad, ¿no? Pero nada, quedó una anécdota, ya pasó eso, obviamente. Empecé a trabajar y recuperé la plata, me pude empezar a ahorrar, le devolví la plata a mis amigos que me habían prestado, a mi mamá que me había prestado la tarjeta, me acuerdo, y pude pagar todo eso, así que bueno, así nos pudimos financiar hasta empezar a trabajar y después ya obviamente ya me independicé y pude hacer mi vida. ¿Trabajaste tiempo completo todo el tiempo que estuviste en Australia? No trabajé tiempo completo. Si bien ese momento en Sydney estuve trabajando tiempo completo, después cuando tuve que extender mi visa me moví a Melbourne porque había un amigo que me había ofrecido un trabajo en The Farm, y The Farm es trabajo de campo que se necesita para extender la visa con el pasaporte italiano, entonces necesitaba hacerlo y me moví a Melbourne, que no conocía nada. Me fui solo, Emiliano ya se había vuelto a Europa, entonces me fui a Melbourne a trabajar a una farm en donde pensaba estar 3 meses, pero me sentí cómodo, me pagaban bien y estuve 1 año y medio ahí. 1 año y medio donde conocí a mi novia, Ashley, conocí a ella, y después decidimos ahorrar dinero y comprar una van para trabajar, para viajar alrededor de Australia, que es algo que los dos queríamos mucho, algo que los dos estábamos muy ansiosos de hacer porque Australia es un país hermoso, y ese tiempo ahorrando nos permitió ahorrar para el viaje y comprar la van y tener algunos ahorros más para seguir viajando. Así que eso fue mi experiencia financiera en Australia. Aparte de encontrarme, ¿qué ha sido lo mejor de Australia? Lo mejor
de Australia, es difícil contestar la pregunta. Primero vos, Bien. después me gusta mucho las oportunidades que te da Australia. Me gusta mucho que hay mucho trabajo. Me gusta mucho que es fácil, se hace bastante fácil la vida cuando trabajas acá porque te permite ahorrar, te permite viajar, que es algo que me encanta, que hemos hecho en la van, que hemos viajado mucho con los ahorros que te permite tener Australia. Y me gusta mucho la naturaleza que hay, las playas, las montañas. Es un país muy lindo para viajar y conocer. Y también tiene Melbourne en especial, me encanta, es una ciudad, creo que es la más linda de Australia para mí. Melbourne tiene la vida en Melbourne es muy linda, los restaurantes, el café, la playa, el estilo de vida, la gente es muy amable. En Australia generalmente, pero Melbourne yo lo encuentro, es un lugar especial. Bueno, salió 7 veces la mejor ciudad del mundo, por algo salió, ¿no? Siempre que hablo de Melbourne me llena el corazón de alegría porque es una ciudad que me siento muy cómodo y me encanta. Entonces sí, eso encontré lindo en Australia, la posibilidad, lo fácil que es ahorrar y comprar cosas, o viajar, o disfrutar la vida viajando, que es lo que más me gusta. Creo que Australia te da mucho de eso. Y el inglés. ¿Puedes explicar por qué queremos ayudar a otros viajeros que vienen a Australia? Sí, obvio que puedo. La idea de Hazlo Australia es ayudar a gente que quiera venir a Australia, que quiera conocer Australia, disfrutar de este país tan bonito. Y nosotros lo que queremos con Ashley es que la gente no tenga que pasar por esos procesos tan a veces estresantes como fue para mí en ese tiempo. Fue difícil el tema de no saber dónde trabajar, de qué la clase se está yendo. Son cosas que uno no desea en el viaje, que yo no deseo en mi viaje y que tampoco deseo para otra gente. Por eso estamos creando esto. Esto es un servicio que va a ayudar a la gente, a tener un trabajo, a tener a alguien que esté al lado respondiendo preguntas que la gente tenga, curiosidades, cosas sencillas que cuando uno está en un país que no es el suyo, hay un montón de cosas que no sabe, que es lógico y que necesita una respuesta o que necesita una compañía para sentirse acompañado. Creo que ese es el primer propósito de Hazlo, es acompañar a la gente en esta nueva aventura, que sea divertida, que sea sencilla, que no tenga malos momentos o tratar de evitar lo máximo posible. Por eso queremos crear este servicio, sin duda. Queremos darle a la gente una casa donde pueda estar viviendo y que no tenga que pagar una ridiculez como me pasó a mí, que tenga un trabajo, que pueda empezar a ganar dinero también rápido para que puedan comprarse su van y viajar, o que puedan ahorrar dinero, o lo que cada uno les quiera hacer sin tener la necesidad de estar estresándose o pasar por momentos incómodos como me tocó a mí. Por eso con Ashley estamos ansiosos de poder ayudarlos, de poder estar en ese tiempo con ustedes, de que se sientan cómodos y desearles lo mejor para esta nueva aventura. Bueno, muchas gracias por haber escuchado hasta el final y seguir acompañándonos. Espero que les haya podido servir de ayuda todo esto para ustedes y estamos muy contentos de poder compartirlo con todos. Así que seguimos adelante, un feliz año para todos y les deseamos de todo corazón lo mejor desde Australia y estamos muy ansiosos de recibirlos acá.